amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar la economía peruana. En los últimos días hemos visto al ministro de Economía, el señor Contreras, a decir en el Congreso de la República que estamos en recesión, cuando ya en análisis previos se veía esta preocupación latente frente a un fenómeno del Niño global que ya viene a sentirse en nuestro país. Y sobre estas cosas vamos a conversar con David Tuesta, quien nos acompaña en el set de Perú 21 TV. Él ha sido ministro de Economía y sabe muy bien de lo que estamos hablando. ¿Cómo está? Encantado, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Primero, ¿por qué cree usted que el ministro de Economía tardó tanto en aceptar que estamos en una recesión? Mira, lo que creo yo es que tenía sus propios números. Ojo, también gran parte de los analistas también tenían proyecciones altas, ¿no? Solamente que en ese momento se estaba alertando ya que las cosas se tenían que corregir, que el escenario que se veía era más complejo de las proyecciones que existían en el momento. Y a mí me parece que desde el Ministerio de Economía querían seguir transmitiendo confianza, ¿no? Tenían optimismo de que las inyecciones de recursos que estaban desarrollando a través de su plan Compunche Perú y las estrategias de coordinación que estaban haciendo para otros sectores como minería, por ejemplo, iban a tener su impacto. Entonces, no me parece mal, digamos, que el gobierno sea optimista. Si el gobierno no es optimista, ¿quién lo es? Pero sí, al final la realidad lo ha ido llevando. Yo creo que se han tardado en reconocer. Y acá el problema no es solamente de yo dije que había recesión o no dije que había recesión. Yo creo que más allá del término, lo que sí era evidente era que la situación se iba volviendo más crítica. Lo que era evidente también eran los comentarios y mensajes de forma directa que trasladaba el sector privado, la grande, mediana, pequeña empresa, de los problemas. Entonces, lo que se veía es que no había atención a las necesidades, a las restricciones que no se levantaban y que impedían que las empresas pudieran desarrollar, contratar empleo, invertir. Entonces, yo creo que ese es el punto central. O sea, en vez de atender a esa necesidad, más allá de como lo quiera llamar, se esperanzó a la economía, o se quiso esperanzar a los agentes económicos de que ya va a llegar el crecimiento. No llegó. Lamentablemente no llegó, y lo que vemos ahora es la preocupación constante no solamente de los empresarios, sino hasta del ciudadano de a pie y las amas de casa. Nosotros nos preguntamos aquí en Perú 21 si el gobierno, con este gabinete actual que tenemos, podría cambiar de rumbo para mejorar la economía. Yo creo que ese es uno de los principales problemas, ¿no? de la falta de buenas señales para el mercado. Yo creo que no. Y no hablo del ministro de Economía. Yo creo que el ministro de Economía debería quedarse en principio, ¿no? Yo creo que el problema no es él. Fíjate, él es el único de los ministros que sale a hablar y a dar rendición de cuentas cada 15 días por lo menos, o si no, en menos tiempo. Hablar, a decir su plan, es el único que habla. Pero ¿qué pasa con el resto del gabinete? Usted casi no los escucha, están escondidos, y en la circunstancia actual parece que lo están dejando directamente a él para que le den palo. Él es el único que está saliendo a hablar del tema. Y eso, y hay que ser justos, todos los problemas que estamos pasando no recaen estrictamente en la cartera de Economía. Porque, a ver, el día viernes, por ejemplo, el lunes, el ministro salió a señalar que tiene o está preparando un paquete minero, ¿no? Pero, perfecto, ¿no? Pero es minería. ¿Dónde está el ministro de Energía y Minas para darnos detalle, para señalar cómo es que va a apoyar ese paquete y qué ha venido haciendo en todo este tiempo para solucionar los problemas en la cartera de inversiones que no se logran desarrollar porque hay una serie de trabas burocráticas? Entonces, por más que el BES, por ejemplo, impulse este tema de la ventanilla única, ¿no?, de trámites, perfecto, eso está en el papel. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Eso ya depende de los otros sectores, de los funcionarios y las ganas de hacer.
hipotético caso, y que no es tan hipotético, ¿qué pasa si en el sector minería hay algunos directores, algunas direcciones que son antimineros? ¿Cómo vas a, cuál es la sintonía entre uno que dice, tengo mi paquete de inversión, y acá está el otro funcionario que te dice, ya cuñado, perdón la expresión, ya cuñado, sí, acá está, a ver si pasa. ¿Qué pasa si en la PCM tienes direcciones de gestión social, por ejemplo, si están haciendo su trabajo, si están ahí en la cancha tratando de solucionar los problemas de conflictividad actualmente existentes? Yo quiero subrayar un tema, por ejemplo, que a mí me parece tan evidente que podría generar reactivación inmediata, que es el caso del Tajo Chalcobamba de las Bambas, para que la audiencia sepa. Ese tajo está listo para operar, eso no es, nueva inversión, la inversión ya está hecha, está ahí, pero no pueden operar porque están maniatados por las amenazas de las comunidades cercanas, que están manipuladas por determinados dirigentes oportunistas. No hay seguridad. ¿Dónde está la PCM haciendo que ese tajo funcione? Ahí hay 0.5% del PIB al año, todos los años. Esa caída que tienes este año estaría revertido si el tajo estuviera funcionando, que debiera haber estado funcionando desde el año pasado. Entonces, a ver, ¿por qué no se sientan con el ministro de Energía y Minas a hablar de ese tema? Igual encontramos en el Ministerio de Trabajo. No me queda claro si el Ministerio de Trabajo, el ministro actualmente, está en favor de la inversión privada y si está en sintonía con lo que el sector privado dice, que hay una serie de trabas burocráticas, que hay cargas laborales altas. Quisiera escuchar eso. Eso es lo que el sector privado ve, ¿te das cuenta? Entonces, es injusto, quiero subrayar, estar dándole con palo al ministro. Puede haber previsto mal las expectativas, puede de repente el plan gustarnos o no, pero atrás, dentro del gabinete, hay cada personaje que hay que mirar con mucho ojo si está en favor de la inversión privada. Entonces, ¿qué ministerio o qué cambios ministeriales debería hacer Dina Boluarte para poder mirar hacia adelante? Mira, yo he mencionado un par de situaciones, de casos que antes de sentenciar, de decir son malos o lo que fuera, yo creo que deberíamos escuchar qué piensan, ¿no? Así abiertamente, sobre las propuestas que hace el sector privado y qué están haciendo. A ver, dame tu rendición de cuentas de qué has hecho todo este año para ayudar a la inversión minera. Por favor, dímelo, ¿no? Que no te he escuchado. Dime qué has hecho para mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Primero veamos, ¿no? Y no hay que quedarse ahí. Yo creo que hay que bajar a las viceministerios y a las direcciones generales, porque ahí hay varias personas, se lo aseguro, que no están a favor de la inversión privada y que habría que ver bien. Mientras eso sigue así, va a ser imposible primero hacer las cosas y luego transmitir realmente que este es un gobierno comprometido con la inversión y generar productividad. Bien, me ha dicho que ha mencionado un par de carteras, que el ministro de Economía debería seguir, pero entonces, ¿qué es lo que no ha funcionado? ¿Por qué el plan Compunche Perú no ha sido suficiente? Porque era incompleto, era insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema, y ya está, creo yo, espero que ahora sea consenso en eso, claramente es un tema de productividad, o sea, es decir, una productividad acumulada, una pérdida de productividad acumulada durante muchos años y que con Castillo se tumbó mucho más. Sí. Entonces, hay una decepción, ¿no?, por parte de los actores económicos respecto a que si es tan evidente ese problema, ¿por qué no hay señales y cambios, ¿no?, para, por ejemplo, empezar a desmontar los temas de la Agenda 19 en el mercado laboral, ¿no?, estas medidas raras que sacó Pedro Castillo en su momento? Ninguna se ha tocado, ¿no? El tema de la ley de promoción agraria, que también en otros gobiernos le han ido quitando fuerza y claramente ha sido uno de los grandes promotores de crecimiento en la economía. La ley de promoción agraria ha generado que empresas que eran medianas empresas o pequeñas se hayan convertido en gran empresa. O sea, han madurado, han crecido, y es una muestra clara de lo que significa una legislación más acorde con la realidad de su productividad, permite que su productividad vaya creciendo. Entonces, ese tipo de medidas son las que uno hubiera esperado, al menos unas ganas, cierta valentía de querer hacer las cosas. El tema de otro tema, por ejemplo, ambiente de negocios. ¿Qué sucede en el país? Y eso sobre todo hablo de la pequeña y mediana empresa, los pequeños. ¿Qué es lo que ve? Ve un Estado, si se me permite decirlo, un Estado bipolar, ¿no? Por un lado,
te deja abandonado a la suerte que te cogoteen, que te asalten, que te extorsionen, que te secuestren, que te roben, que te coimeen, que no se mete. Ahí está la muerte todos los días en la mañana en los noticieros. Y luego tienes el otro estado, que cuando empiezas a crecer un poco y todo empiezas a trascender, te cae encima. Con fiscalizaciones abusivas, con controles, costo para hacer formal, tienes que pagar una carga laboral más altísima a tus trabajadores. Entonces, te encuentras en esta bipolaridad. Entonces, yo creo, honestamente, que ese es un tema que no debería tener oposición política, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo creo que está de acuerdo. ¿Quién se va a oponer a que haya un mejor ambiente de negocios, ¿no? Entonces, yo lo que veo es un gobierno muy timorato que está aparentemente jugando a llegar al 2026, pero a costa de repente, equilibrios precarios con bancadas, y la verdad que eso no es lo que esperábamos. No queremos un gobierno, creo yo, para durar así, porque las perspectivas económicas dicen, pues si esto va a estar hasta el 2026, o sea, ¿cómo voy a...? O sea, ¿qué perspectivas de inversión tengo si este es el juego que tienen? Claro. Parece que el juego político pesara más, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que es un juego egoísta. Totalmente, no es un juego para el país. Porque si el juego es yo quiero durar, no es el juego. O sea, ¿qué durar? ¿Y qué significa esto? ¿A costa de quién? ¿A costa de quién? ¿No? Este no es el juego. Para eso creo yo que no era la responsabilidad que se tiene que asumir. La responsabilidad que se tiene que asumir es entender las circunstancias que hemos heredado. Por supuesto, entender que hoy el escenario político es más difícil que antes, es más difícil que el año pasado, que el anteaño y que hace 10 años. Por supuesto. Pero para eso es que han asumido el riesgo. Si de arranque decían, ¿sabes que esto es recontra complicado? No lo aceptes. Claro. ¿Para qué lo has aceptado? ¿No? ¿Le quedó grande el cargo a la presidenta? Han pasado, creo, algunos meses. Yo creo que hay decepción, pero siempre yo creo que el mundo, y está en la presidencia, la vida te da oportunidad de cambiar, te da segundas oportunidades, y está en el puesto, tenga el cargo, tiene, gracias a Dios, una gran estabilidad monetaria y fiscal construida durante años, que creo que debería hacer realmente una revisión de cómo hemos estado trabajando, revisar efectivamente, la inversión privada me interesa, estamos en guerra, vamos a poner este término, contra la recesión. Ok, ¿qué vamos a hacer para generar inversión privada? Ministro, ¿te gusta la inversión privada? Ellos dicen que esto tiene que ser así, ¿usted qué está haciendo? No me sirve, cambio. Acá eso es lo que tiene que empezar, creo, a mostrar. O sea, un equipo cohesionado, y la presidenta y el premier tienen que estar encima, moviendo a cada uno de los miembros del gabinete, porque si no hay quien los mire, no van a mover nada. Eso te lo aseguro. No, o sea, eso no va a suceder jamás, ¿no? Tiene que haber ahí fustigando, arreando detrás para que muevan y hagan su trabajo. ¿Qué medidas nos permitirían salir a flote? Medidas inmediatas, porque estamos en una situación urgente. Usted ha mencionado la inseguridad ciudadana, que es el clamor popular en estos momentos de auxilio de la población, pero también tenemos a la vuelta de la esquina el fenómeno del niño global, que no se sabe tampoco qué estamos haciendo en ese sentido. Hay muchas preocupaciones y demandas. ¿Qué medidas ayudarían por lo menos a mejorar las cifras? Mira, yo creo que la primera que tiene que haber es saber dónde están las ganancias inmediatas o las muestras inmediatas con inversiones concretas que puedo generar, ¿no? Entonces, eso está en el sector minero. Chalcobamba. De una, Chalcobamba no es que empieces a invertir y esperar 3 años a que produzca. No, Chalcobamba está ahí. 0.5 del Producto Bruto Interno. Así, escuchen, 0.5 del Producto Bruto Interno. O sea, por favor, está ahí. A ver, pongan todas sus fuerzas para que eso salga. Ese sería lo primero. Los otros proyectos de inversión que también están ahí, Michiquillay, Safranal, por mencionar algunos. A ver, todo el esfuerzo para que eso avance. Luego está el tema más allá de los grandes proyectos mineros, ¿no? Luego viene el tema, evidentemente, del niño. El tema del niño, el periodo de mitigación, eso yo creo que está, ahí no tenemos mucha esperanza, lamentablemente, porque la ejecución y los avances son malísimos, ¿no? Pero yo creo que la etapa de la reconstrucción del niño, ¿no?, da una gran oportunidad
otra vez a este gobierno, porque la tuvo con el niño costero al inicio y no le da otra oportunidad para generar rebote estadístico, reactivación, pero eso es podría ser una buena expectativa si lo hace bien, ¿no? Si realmente generas una ola, ese es el tema, generes una ola grande que te saque a la orilla y digas, oye, parece que las cosas están empezando a funcionar. Mira que pongo como referencia, en el gobierno de PPK sucedió. Yo recuerdo que en ese momento la popularidad estaba bastante golpeada del expresidente y cuando vino el niño fue una oportunidad en términos económicos y en términos políticos que no desaprovechó. Lo hizo muy bien. Yo creo que esas cosas se tienen que tomar, no se puede fallar. Y el otro es los temas ya grandes, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente. Al menos dar la señal que te quieres, ¿cómo se llama? Pelear, no quieres... comprarte el pleito, ¿no? Porque tienes una convicción, ¿no? Genuina por la inversión privada. El día de hoy quiero mencionar, me pareció, no sé si es de hoy o lo vi recién en redes, una columna de mi colega Elmer Cuba que daba recomendaciones, ¿no? Y la última, una bastante, me parece a mí, lanzada, pero interesante, era que esta presidenta debería empezar a hacer cuestión de confianza por temas económicos, si realmente se quieren oponer. Yo acá muero con la economía. Entonces, porque si esa es la batalla que tiene que jugar para mejorar el bienestar de los peruanos, esa es una batalla, una buena batalla que tiene que coger. Muy bien. Hay otro tema también que es importante, que nos preocupa en Perú 21 y tiene que ver con la política fiscal expansiva. ¿Se debe aplicar? ¿No se debe aplicar? ¿En qué se debe destinar ese gasto? ¿Es sostenible con la caja fiscal? Mira, yo creo que va a haber que utilizar seguramente los recursos fiscales. Hay, ¿cómo se llama? Un fondo de estabilización que se suele utilizar para este tipo de temas. Hay un tipo de ahorro ahí para esto y seguramente se utilizará. Los peruanos, sobre todo los que están mal, los damnificados, ayuda tiene que llegar. Eso va primero siempre. Entonces hay cláusulas de excepción para ello. Lo que sí se tiene que evitar es ya el exceso, ¿no? O sea, digamos, utilizar esto como un mecanismo de política, de populismo, políticas populistas, y dos, para intentar generar de repente crecimiento económico con eso, porque el problema que tenemos no es de demanda, es decir, no es que hay una pequeña desconfianza acá, que yo de pronto inyecto algo de dinero a la gente, compra y todo se reactiva y empieza, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, cuando experimentamos la crisis financiera del año 1998, no, fue el año 2008, ¿no? En el año 2008, ¿no? Entonces, se inyectó recursos, el gobierno iba a apoyar, ¿no? Ayuda financiera, etcétera. ¿Por qué? Porque era una cuestión que se veía temporal, te ayuda a salir y funcionó. Ahora no. Ese tipo de políticas, además que ponen en riesgo, ¿no? Nuestra estabilidad fiscal, que es uno de nuestros principales baluartes. Luego sería al colmo, que ¿verdad? Eso es un riesgo enorme. Su efecto va a estar muy limitada porque las expectativas están por el otro lado, es decir, ¿qué vas a hacer para mejorar el espacio en el cual puedo invertir? Y como espero que la teleaudiencia lo entienda, ¿no? Por más que me pongas dinero, si el escenario es árido, no va a funcionar absolutamente ningún dinero adicional del Estado que metas ahí. Bien, ¿cómo aumentar el gasto en inversión pública con la poca capacidad que tienen para gastar los gobiernos subnacionales, municipalidad y región? Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Digamos, por ejemplo, con el crédito suplementario de ahora y con cualquier gasto, o sea, cualquier número que tú le pongas de inyección, tienes que recortarle 30 o 40%, ¿no? Que es la pésima ejecución. Y podrías quitarle alguno más al multiplicador, porque muchas de esas ejecuciones de gasto, y eso es un tema que creo que a veces no lo seguimos analizando, que es el tema de si esa ejecución en inversión, en gasto que se realiza, termina en una obra que se va a concluir. Porque muchas están como elefantes blancos, ¿no? Totalmente, ese es el problema. Tú ves la ejecución y ya puedes decir, qué bien, se ejecutó el dinero, qué bien. ¿En qué se ejecutó? Claro, si sirve en realidad la obra para lo cual se ejecutó el dinero, ¿no? Porque a veces hay muchos alcaldes al interior del país que dicen, bueno, yo quiero un estadio acá,
voy a invertir en ese estadio, pero ¿cuál es el beneficio, el costo-beneficio? O lo otro, ¿no? Digamos que puede ser una obra que dicen que es estupenda, pero no se concluye porque faltan recursos. Muchos de los problemas de obras paralizadas que existen en el país y fue parte de un tema que sucedió recientemente en el Congreso, son las asignaciones directas. Más del 50% de las obras paralizadas son asignaciones directas, que para que lo entienda la gente son los gobiernos o las municipalidades, ¿no? Que dicen yo lo voy a hacer. Entonces, y no había pues, límites, o los límites eran muy amplios. Entonces dice, tú me lo haces, ¿y cómo lo haces? Con mis propios recursos. ¿Y tiene recursos? No, pero yo compro el tractor. Yo me encargo de contratar todo con mis recursos. Entonces, esto era una fuente, evidentemente, como estamos observando, de corrupción, pero no solamente ellos, ¿no? Como contratabas a gente que no sabía del tema y probablemente cobraban el primer pago, luego ya no, quedaba una zanja ahí. En el registro presupuestario se ejecutó. En la práctica, ningún efecto para la población. ¿Cree que el sector privado esté dispuesto a sentarse con el Ejecutivo para hablar? Por supuesto, habría que preguntarle al otro lado. Si que ellos quieren sentarse Yo con creo el que privado. sí quieren, y yo creo que la conversación va a surgir. El tema es que ya, ¿conversación para qué? O sea, lo que se necesita es transmitir, ya no solamente, sí, estamos con la inversión privada, porque esa parte del discurso sí ha estado. Recuerda que esa parte del discurso también estaba con Castillo, ¿no? Castillo siempre decía la inversión privada, después te va a compararlo por todos lados. Acá yo creo que, a ver, esto ya no es Castillo, evidentemente, ¿no? Acá vamos a poner un término de comunismo, acá no hay comunismo en principio, ¿no? El discurso, la palabra y algunas normas, ¿no? Están a favor de la inversión privada. ¿Quién dice que no está a favor de la inversión privada? El tema es que queremos que se pase del discurso, del texto, de la norma a la acción, a que las cosas realmente empiecen a suceder, y para eso, repito, requieres un equipo cohesionado, requieres unos galácticos, como el Real Madrid. Ahora se viene la campaña navideña y usted al inicio mencionó a la mediana empresa, a las pymes, y en ese sentido, ¿qué medidas puede tomar el Ejecutivo para seguir impulsándolas, para aprovechar esta campaña? A ver, acá el tema de la campaña va a estar realmente compleja porque hay que ver el otro tema del capital de trabajo, el financiamiento, las tasas de interés, los créditos, están subiendo las tasas de interés. La mora ha empezado a subir, eso hace tiempo que se veía, pero eso ya era un tema de preocupación, haciéndole llamar a recesión. Claro. Y claro, los bancos y cualquier financiera, ¿no? Es hoy mucho más cauta para ese tipo de financiamientos, ¿no? Yo creo que en este momento el mejor mensaje a favor de expectativas es justamente empezar con estas medidas políticas que, si bien no van directamente a este segmento que requiere que su campaña vaya bien, pero sí puede traer un escenario de más optimismo, ¿no? Y de repente animar a invertir un poco más desde ya. Pero yo no iría tanto por temas de crédito, de transferencias, de bonos, se podría ver de repente algo de facilidades, pero en la parte financiera pues son muy limitadas las cosas, de verdad, ahora. Están pasando mal, ¿no? Sí, sobre todo porque esa campaña de Navidad te viene con un niño ahí, entonces... Y que ya hemos sufrido los estragos también del niño costero, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos en esta circunstancia en la cual se te pregunte, ¿qué puedes hacer para mañana, para hoy, para la gente? Esa es una pregunta que se debió haber hecho y se debió haber trabajado hace meses, cuando recién asumimos el cargo. Porque para eso, justamente, todos confiamos en que era nuestra capitana, nuestra lideresa y todo su equipo realmente empujando. Y un problema ahí gordo a solucionar. Mensaje final, señor Tuesta, sobre la situación de nuestro país al 2024. 2024 y el problema es hacia 2026, ¿no? Si las cosas siguen tal cual, las expectativas hacia adelante, cualquier cosa mínimamente positiva que se vea 12 meses va a desaparecer, va a ser muy rala, muy chata, porque
Ni se va a sentir. ¿Quién? O sea, es que es lógico, ¿no? Más allá de lo que me están diciendo las encuestas ahora de expectativas, que dicen que hay un poquito positiva. La realidad es la realidad. La percepción es, no se está haciendo, se está haciendo muy poco. Y entiéndase, no es hacer mucho, decir, he aprobado esta ley, he aprobado esta ley, he aprobado esta ley. Has aprobado muchas leyes, seguramente, y todas de repente, muchas de ellas muy buenas, muchas muy buenas, pero las están haciendo, las están ejecutando, te están apoyando los otros sectores, todos están en la misma sintonía. Tú estás escuchando. Sí, ¿no? entonces yo creo que lo importante, lo positivo es que hay todavía oportunidad de cambio. O sea, todavía, o sea, la cosa está crítica, pero todavía yo creo que claro que hay futuro, pero hay que aprovechar esas puertas, ¿no? Si uno no se faja, porque nada es fácil, si uno no se faja por la productividad que al final trae bienestar y crecimiento del país, no va a llegar, no es una cosa, quiero productividad y llega. Tengo que fajarme con las fuerzas que están limitando ese camino. Entonces, para eso es que queremos a este gobierno, para que se faje contra eso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Tuesta, por estar aquí en el sede Perú 21 TV. Esperamos que venga más seguido. La invitación está extendida cuando venga al Perú. Bien, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.